Hola, hola amigos y amigas. Estamos transmitiendo en vivo aquí en Informe Global. Sean todos bienvenidos una vez más a este en vivo en el cual hablaremos acerca de lo que son las miniaturas, algunos consejos para realizar este tipo de miniaturas en Canva y para que sean atractivas para nosotros. ¿Listo? Entonces de eso vamos a hablar un poco hoy, de cómo con Canva podemos hacer miniaturas atractivas y vamos a hacer énfasis en una serie de consejos importantes que nos van a servir de cierta manera para destacar entre nuestra competencia. ¿Listo? Entonces vamos a empezar este en vivo. Y lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la home de Canva. Una vez que estamos en la home de Canva, vamos aquí a darle clic donde dice crear un diseño. Vamos a tamaño personalizado. Vamos a colocar acá 1280 de ancho y de alto. Vamos a colocar 720. Vamos a darle ahora clic aquí donde dice crear un diseño nuevo y se nos abrirá automáticamente la siguiente ventana. Perfecto, una vez que tenemos esta ventana abierta, vamos a ir revisando lo que son los consejos para crear una miniatura de YouTube atractiva, ¿no? Entonces, vamos a abrir los consejos. El primer tip para realizar las miniaturas sería pensar en el espectador, ¿sí? Entonces, nuestra miniatura tiene que ser representativa frente a los 30 segundos que tiene nuestro video. Entonces siempre debemos pensar como en esos 30 segundos que fueron importantes y los cuales van a permitir enganchar a la persona que nos está observando. Y esto lo vamos a expresar en nuestra miniatura en forma de historia. Un segundo tip para realizar una miniatura excelente sería mostrar una persona, ya que dicen que las miniaturas que muestran una persona tienen se destacan mejor frente a las que no. Esto está comprobado, ya que si nosotros miramos, nosotros mismos lo podemos experimentar. Cuando tenemos de por sí estamos revisando como un video de YouTube, ¿no? Y estamos buscando alguna información interesante, entonces siempre las miniaturas que tienen una persona son las que más nos atraen. Vamos ahora con el tercer tip, que es utilizar colores brillantes. Entonces nos dicen que para que nuestra miniatura se destaque es importante utilizar colores brillantes y contrastados, ¿no? Esto quiere decir que vamos a utilizar una terna o una triada con un generador. ¿Listo? Esto nos permite encontrar una serie de colores que nos permitirán crear un contraste perfecto. Por otra parte, nos dicen que no utilizar colores claros y nos dicen por último que las miniaturas que tienen un color amarillo se destacan más por encima que otras, en el cual nosotros obtenemos más visitas, ¿no? Nos vamos al cuarto tip para realizar una miniatura en YouTube. Nos dice que debemos utilizar imágenes de alta definición. Nunca debemos subir miniaturas que sean borrosas. Entonces lo recomendable es utilizar un formato JPG, GIF o PNG con una medida de 1280 x 720, eso sería HD, o una medida de 1920 x 1080, que sería Full HD, y con un peso de menos de 2 megabytes. El quinto tip sería pues agregar texto. Es importante y que este texto no sobrepase más de 6 palabras en nuestra miniatura de YouTube. El sexto sería incluir nuestro logo. Dice, siempre es una buena idea agregar nuestro logo en las miniaturas de YouTube. Listo. El séptimo tip sería que definamos un estilo. Entonces nosotros siempre tenemos que trabajar un estilo en el cual vamos a destacar por encima de otros canales de YouTube y siempre mantenerlo, que es importante, ¿no?
Esto lo que hace es que los espectadores identifiquen con mayor facilidad nuestros videos por encima de la competencia. El octavo tip sería marcar la diferencia entre los diferentes tipos de video. Digamos, por ejemplo, en nuestro caso tenemos una lista de tutoriales Canva y aparte tenemos otra lista acerca de lo que son unos tutoriales de matemáticas. Entonces tenemos que manejar tanto para lista 1 y para lista 2 un estilo que lo haga destacar. Acá vemos el ejemplo, por ejemplo, los donde tengamos videoclips y videolyrics, entonces tenemos que tener un estilo para los videoclips y otro para los videolyrics. ¿Listo? Otra buena opción es definir un estilo de miniatura diferente para cada tipo de video. También sería lo otro, ¿no? El noveno tip sería ilustrar el contenido. Entonces, es importante no generar contenido que no se relacione con nuestro video, porque lo que hace es que nuestro video va a tener rebote, un gran rebote, y esto hará que no tengamos un mayor alcance, porque las personas van a comenzar a ver nuestro video y cuando ve que no se trata, hemos mandado un clickbait en esa miniatura, las personas se irán. ¿Listo? Y número 10 sería piensa en los distintos dispositivos. Entonces tenemos que darle una ojeada a lo que es las miniaturas y cómo se están viendo en los dispositivos móviles y cómo se están viendo también en lo que son en el PC. ¿Listo? Bueno, con estos 10 tips vamos ahora a aplicarlos en Canva para realizar una miniatura de tal manera que destaque sobre la competencia. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una miniatura. Por ejemplo, vamos a ir acá a Canva. Bueno, acá es donde tenemos el tamaño de 1280 por 720. Listo, tenemos esto en blanco. Yo recomiendo, lo primero que vamos a hacer es irnos aquí en elementos, en nuestro Canva. Vamos a seleccionar acá en líneas y formas, vamos a darle acá en ver todo. Vamos a seleccionar ya sea pues este círculo. Esta figura de acá también es interesante. Por ejemplo, esta figura de acá. Pero no, vamos a mejor a escoger el círculo, ¿listo? Vamos a escoger el círculo. Listo, entonces vamos a comenzar vamos a ampliar ese círculo. Lo seguimos ampliando. Y de tal manera que nos ocupe toda la pantalla. Y en este espacio que está aquí no nos queda nada, ¿sí? Entonces nos tiene que quedar la mitad de la pantalla ocupada con el círculo y una parte de su circunferencia se tiene que reflejar en la mitad de la pantalla. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo así. Y vamos a comenzar. Uno de los tips que tenemos que tener en cuenta es utilizar colores brillantes. Para ello, entonces dice, para que la miniatura se destaque, importante es tener colores brillantes y contrastados. No utilice colores claros. ¿Listo? Entonces vamos a hacer caso de ese tip. Entonces vamos a comenzar a darle color, bueno, al fondo. Pero vamos a seleccionar mejor el círculo y vamos a dar ese color amarillo a nuestro círculo. Para comenzar a destacar sobre lo que es la competencia con un color brillante. Entonces ese tip ya hemos seleccionado, ya lo hemos realizado. Entonces acá es utilizar colores brillantes, ya lo realizamos, entonces lo vamos a resaltar. ¿Listo? Ahora nos dicen por aquí que debemos cuidar la imagen 1720 por 1280 por 720. También ya hemos realizado eso. Listo. Dice por aquí, muestra una persona. ¿Listo? Entonces, esto de mostrar una persona, lo que podemos hacer es irnos sencillamente. Aquí podemos irnos a Pexel. Vamos a irnos acá a Pexel. Entonces, vamos a esperar que cargue. Vamos a buscar por aquí personas. Pexel, personas.
Listo, entonces acá se nos sale una serie de personas. Bueno, por ejemplo, vamos buscando qué tipo de personas nos pueden servir. Por ejemplo, esta de acá me parece interesante. Entonces vamos a esperar. Le damos acá donde dice, podemos seleccionar un tamaño mediano, no tan grande porque eso lo vamos a colocar dentro de la miniatura. Es más, podemos seleccionar este pequeño y le damos a descargar tamaño personalizado. ¿Listo? Ahora aquí nos vamos a nuestro buscador de Google y vamos a colocar Pixel, Pixel LR, remover fondo. Vamos a darle clic donde dice Remove Background with Pixel. Listo. Vamos a seleccionar las fotos y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta de acá, que es la que hemos descargado de Pexel. Y de esta forma, pues nosotros ya tenemos el personaje. Entonces vamos a darle acá. Listo. Le damos guardar. Entonces ya tenemos el personaje que en este caso nos dicen que debemos mostrar una persona. Y ahora lo que vamos a hacer es esa persona que le hemos removido el fondo. Vamos a subir esa imagen, que sería esta de acá. Vamos a, ahora sí, mire, como pueden observar, la vamos a ingresar acá. ¿Listo? Esa persona a la cual le hemos removido el fondo. Entonces vamos a seleccionar acá. Yo creo que vamos a dejarla por aquí. ¿Listo? Ahora bien, digamos que vamos a insertar un texto. Vamos acá donde dice texto. Vamos a añadir un título. Y el título, recordemos que nos dicen, uno de los consejos es no pasar más de 6 palabras, ¿no? Entonces acá realiza. Nosotros podemos colocar realiza. Miniatura en Canva. Y vamos a dejar así nomás, ¿sí? Vamos acá a seleccionarlo. Vamos vamos a colocar el cursor debajo antes de la E, y le vamos a dar Enter y esto lo vamos a agrandar, ¿listo? Entonces esto lo podemos colocar aquí. Perfecto. Entonces ya acá tenemos 1, 2, 3, 4 y vamos a agregar un nuevo subtítulo. Entonces vamos a colocar por acá pasos y consejos, ¿no? Digamos que estamos haciendo la miniatura para este video. Y esto lo podemos colocar por aquí, ¿sí? Seleccionamos todo el texto, le damos negrilla. Ahora necesitamos en esta parte de acá, necesitamos ingresar una imagen, porque así es como me gustan hacer las miniaturas y resultan bien. Esa parte que está en blanco necesitamos subir una imagen referente a esto. Por ejemplo, vamos a buscar por aquí que tenemos. Podemos buscar en imágenes, vamos aquí a fotos, vamos a buscar por acá YouTube. Listo, mire, por ejemplo, esta imagen de acá me gusta. Listo, esta entonces le vamos a dar clic, le damos clic derecho. Vamos a darle mover hacia atrás, nuevamente mover hacia atrás. Y de esta manera vamos de una vez entrando la imagen. Agrandamos un poquito. Listo, mire. Ahí ya va. Entonces vamos entrando esta imagen. Bueno, esto de acá de pasos y consejos, tranquilo que eso todavía no se ha terminado. Vamos ahora aquí donde dicen elementos. Aquí en formas. Vamos entonces a generar una forma aquí. Yo creo que así. De color le vamos a dar un color oscuro, puede ser un negro. Vamos entonces a moverlo aquí. Le damos clic derecho, le damos mover hacia atrás. Espere, no, mover hacia atrás no. Bueno, nos regresamos otra vez. Bueno, vamos a hacer otra vez la figura. Listo, la movemos ahora. Una vez que estamos así, vamos a mover este rectángulo acá. Ahora bien. Perfecto. A este le vamos a dar color blanco. A la letra le vamos a dar color blanco. Y a esta parte de acá vamos a darle un color negro. Para que nos quede así. Pasos y consejos.
Listo, entonces vamos a ver cómo vamos con los tips. Nos dicen, mostramos una persona, ya la mostramos. Agregar texto, listo. Le agregamos el texto, no pasamos más de 6 palabras. Vamos ahora, dice, define tu estilo. Bueno, esto ya está definido. Ilustra el contenido. Listo. Piensa en los distintos dispositivos. Listo. Por otra parte, necesitamos incluir el logotipo. Yo creo que nos faltaría incluir el logotipo. Y por último, bueno, esto el tipo ya esto de definir el tipo de la miniatura ya lo define cada persona ¿qué? En su canal. Y nos faltaría solo incluir lo que es, bueno, esto también. Nos faltaría incluir el logotipo de informeglobal.com. Bueno, listo, vamos aquí. Nos faltaría incluir el logotipo de nuestra marca. Vamos aquí en subidos. Creo que yo tengo un logotipo de Informe Global. Míralo aquí. Ya tenemos el logotipo. Lo podemos incluir. Yo creo que aquí en esta parte. Pero entonces vamos este rectángulo. Lo volvemos más grande. Seleccionamos el texto y lo corremos un poquito más hacia acá. Este lo disminuimos. Y perfecto. Mire, nos queda una vez más hecho el texto. Bueno, listo. Este rectángulo acá lo vuelvo un poco más angosto. Y de esta manera, pues yo creo que tenemos una miniatura atractiva. Si no les gusta esta imagen de acá, pues la pueden cambiar acá. Acá hay otro tipo de imágenes que también podemos ingresar aquí donde están aquí en la parte de fotos. Muestre por aquí a ver si hay otra más interesante. Por ejemplo, ¿cuál? Sí, porque esta no me está gustando como mucho. O sea, sería cuestión de definir, ¿no? Entonces, vamos mirando eso. Bueno, por ejemplo, esta de acá. Vamos a quitar esta que está acá. Entonces le damos nuevamente mover hacia atrás, nuevamente mover hacia atrás, nuevamente mover hacia atrás. ¿Listo? Ahora vamos a volverlo un poquito más grande. Listo.